Buenas, ¿cómo andan? Muy bien. Claro, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, Sí, todo profe, también. Bueno, le voy a dar la clase en lugar de la doctora Musini, que hoy no podía conectarse, hace un rato, así que le voy a estar dando la clase yo, de vuelta a casa, por eso verán que la escenografía es esa. Eh, y vamos a hablar de algo bastante importante para el examen, que es urgencia y emergencia hipertensiva, que es un tema que creo que lo han visto en semiología, que seguramente lo deben haber visto a un pato, y que viene a colación un poco de lo que charlamos la semana pasada, bueno, no conmigo, pero sí lo han charlado con la doctora Musini seguramente y en su clase presencial. ¿Con quién tienen ustedes clase presencial? Con Yo la tengo doctora Musini. con Rey. Sí, pero como cínico mañana. Como cínico Ok, mañana. bien, perfecto. Eh, y tiene que ver con esto de la hipertensión arterial. Hoy vamos a hablar puntualmente de la emergencia y de la urgencia hipertensiva, que va a estar básicamente asociado a lo que ya hemos charlado sobre el rango de hipertensiones arteriales, la famosa tabla clasificatoria que ustedes habían visto seguramente en años anteriores, donde hablábamos de hipertensión grado uno, grado 2, grado 3. ¿Sí? Deben un cachitito que ya seguimos. Bien, ahí estamos de nuevo. Bueno, en relación a esa tabla, ¿sí? que mencionábamos recién, hoy vamos a hablar de lo que comprende ese famoso grupo 3 de la tabla, donde hablamos de una hipertensión arterial severa, ¿sí? O grado 3 en pacientes que tienen niveles mayores a 180 de tensión arterial sistólica y mayor a 110 de tensión arterial diastólica, ¿sí? Dentro de ese grupo nos vamos a parar hoy para dividir las aguas. Las aguas las vamos a dividir en dos grupos, si se quiere, donde vamos a hablar de un conjunto de pacientes que puede presentarse en lo que es una emergencia hipertensiva, donde hay un daño puntual de un órgano blanco, como puede ser el riñón, el corazón, los ojos, ¿sí? Y vamos a englobar al resto de los pacientes en aquellos casos donde no haya o no exista compromiso de órgano blanco en lo que es la urgencia hipertensiva. Después van a encontrar ustedes que en las diferentes bibliografías, ¿sí? de acuerdo a donde ustedes lean el tema, cuando dividen dentro del daño de órgano blanco o sin daño de órgano blanco, dentro del primer grupo van a encontrar lo que es la emergencia hipertensiva y van a encontrar lo que es la emergencia clínica asociada a un cuadro de hipertensión, donde se cree que primero ocurre la afectación orgánica y después el cuadro hipertensivo y un cuadro donde no hay daño de órgano blanco, ¿sí? Que eso puede dividirse entre una hipertensión arterial severa, que tiene un riesgo intermedio, ¿sí? Dependiendo los factores de riesgo que tenga ese paciente, o una hipertensión arterial severa aislada, que es lo que ustedes conocen, ¿sí?
como urgencia hipertensiva clásicamente. Se los digo porque va a depender de dónde lean el tema. Pero a grandes rasgos, ¿sí? A lo que va a apuntar el examen, la pregunta escrita y en lo que le pueden preguntar sobre todo en el hospital o el día de mañana en el final de medicina interna, si les toca rendir en el hospital o en la facultad, es precisamente que ustedes puedan distinguir entre una emergencia y una urgencia hipertensiva, ¿sí? Entonces, en la emergencia hipertensiva, como ya dijimos, hay daño de órgano blanco, ¿sí? Y hay una situación que pone en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Y ese mecanismo de hipertensión arterial es un mecanismo que es fundamental para que se provoque el daño, ¿sí? Y para que progrese ese daño en ese órgano, secundario a el aumento de la resistencia vascular periférica, secundario a el gran estado de vasoconstricción que puede tener el paciente. ¿Y cuáles son esos daños asociados que uno puede encontrar en estos pacientes? Uno, por ejemplo, la encefalopatía hipertensiva, la hipertensión maligna, las crisis adrenales como los feocromocitomas, los aneurismas disecantes de aorta, las insuficiencias cardíacas descompensadas o edema agudo de pulmón, las hipertensiones arteriales severas que se desencadenan en un proceso quirúrgico, la preeclampsia y la eclampsia en las mujeres embarazadas, ¿sí? Eh, en definitiva, como verán, tenemos varias, ¿sí? Es bastante heterogéneo el daño que puede provocar la crisis, ¿bien? Y va a estar en ustedes el día de mañana en pensar en todas estas manifestaciones heterogéneas que se pueden producir en un paciente hipertenso para que no se les escape y para poder tratar al paciente acorde a sea una emergencia o una urgencia, porque vamos a ver que es diferente, ¿sí? Em, Siempre uno tiene como signos de alarma mayor en una emergencia hipertensiva, el daño neurológico, ¿sí? El accidente cerebrovascular y por supuesto la enfermedad renal aguda, ¿sí? Como grandes grupos de miedo. Y después está este grupo de hipertensión arterial severa de riesgo intermedio que va a estar, o de riesgo indeterminado, en el cual el paciente puede presentar algún tipo de signo o síntoma, como puede ser cefalea, visión borrosa, náuseas, debilidad, mareos, que en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de determinar a partir de la anamnesis si esos pacientes, más allá de esta sintomatología, que como vimos la semana pasada, es totalmente inespecífica para un cuadro de hipertensión arterial, está dada en un paciente que tiene factores de riesgo o en un paciente que no tiene ningún factor de riesgo. Como digo siempre, nosotros estudiamos guías, estudiamos textos, papers, libros, lo que ustedes quieran, que intentan encasillar a los pacientes dentro de una tabla clasificatoria que muchas veces se escapa a lo que ocurre en la vida real, porque el paciente no es solamente una tensión arterial sistólica y una tensión arterial diastólica, sino que puede ser un paciente que sea diabético, que sea obeso, que sea dislipémico, que sea fumador, ¿sí? Y eso va cambiando muchísimo la perspectiva sobre lo que uno va a hacer y cómo uno va a abordar a ese paciente. Bien. Si, si uno quiere hacer hincapié en cómo va a abordar ese paciente, como les dije, muy importante la anamnesis. Tenemos que preguntar cuánto hace que está hipertenso, ¿sí? Si tiene indicada alguna medicación, alguna medicación antihipertensiva. Me imagino que la doctora Musini les debe haber dicho, ¿sí? Muchas veces hay abandono de tratamiento, la hipertensión arterial es una enfermedad que por lo general no provoca ningún tipo de signo de sintomatología en el paciente, entonces muchas veces ocurre esto de me indicaron la medicación, pero yo estoy bien, ¿para qué la voy a tomar? O la tomé un tiempo y después la dejo de tomar, o la empecé a tomar y nunca más fui al cardiólogo, nunca más hice un control. Bueno, eso también predispone a que de repente uno pueda tener una crisis hipertensiva, así que es muy importante preguntar en la anamnesis sobre el antecedente de hipertensión diagnosticada o no, y si hay alguna droga indicada, si se está tomando como corresponde o no, si se han hecho los controles, si el paciente previamente tuvo algún episodio de emergencia hipertensiva que lo haya llevado a consultar en una guardia o no, y por supuesto todos los factores concomitantes de riesgo que mencioné antes, como la obesidad, la diabetes, la dislipemia, ¿sí? El tabaquismo o el uso de alguna droga. Fundamental, una obviedad, pero vale decirla, hay que tomar la TA del paciente como corresponde,
no nos quedamos solamente con lo que nos diga el enfermero, lo que nos diga el familiar o quien haya sido que le haya tomado la TA. Nosotros como médicos nos acercamos, estamos frente a un paciente que consulta por una crisis hipertensiva, lo mínimo que tenemos que hacer es constatar que esa tensión arterial sea la que me están notificando el paciente, el familiar o el enfermero. Para eso tiene que estar sentado, tiene que estar bien apoyado sobre el respaldo, ¿sí? El brazo tiene que estar a la altura del corazón. Lo ideal es que no haya consumido ni cigarrillo ni café en el momento previo, pero bueno, estamos pensando en un paciente que se acerca a una guardia, quizás esa condición no la podemos respetar. Sí, lo que tenemos que respetar es que la medición sea hecha acorde a como tiene que ser hecha, ¿no? No parado el paciente en un pasillo, ¿sí? O levemente inclinado para que yo le pueda poner el tensiómetro y tomar la TA de esa manera, no. No, hay que tomar la TA como corresponde, con el paciente sentado, con los pies apoyados, ¿sí? En un brazo, en el otro. Recuerden lo que dije antes, una de las manifestaciones de daño de órgano blanco es el aneurisma disecante de aorta, y ustedes saben, hay una diferencia muchas veces en la medición de la tensión arterial de un brazo con respecto al otro, en lo que es el aneurisma disecante. Y después avanzar, una vez que hicimos la anamnesis, una vez que tomamos la TA, avanzar sobre las sospechas o no, pero el pensamiento tiene que estar orientado a decir, bueno, si esto es una emergencia hipertensiva o una urgencia hipertensiva, ¿qué es lo primero que tengo que identificar? Si hay o no hay daño de órgano blanco. Para eso, un buen examen neurológico que me permita detectar si hay algún signo de foco motor, si hay algún signo de foco sensitivo, si hay signos meningios, cómo está el paciente, está orientado, está lúcido, no lo está, ¿sí? Eh, Buscar mediante un buen examen cardiovascular si hay tercer ruido, si hay cuarto ruido, si hay ingurgitación yugular, si hay edema en miembros inferiores, si hay crepitantes en las bases pulmonares, quizás orientándonos a un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada, cómo están los pulsos periféricos del paciente, ¿sí? Si hay una alteración de la frecuencia cardíaca o no, ¿sí? Todo lo que me permita empezar a enfocarme en saber si hay o no hay un compromiso orgánico más allá del cuadro hipertensivo. Lo mismo el resto del examen físico, ¿sí? Respiratorio, viendo si hay algún RAL de insuficiencia cardíaca, el examen abdominal, tratando de detectar algún pulso, una masa pulsátil, pensando en algún aneurisma de aorta abdominal, ¿sí? Y como les dije antes, la vista, ¿sí? Los ojos son uno de los santuarios afectados por las crisis hipertensivas. En ese caso, el fondo de ojo, que seguramente Macías los debe haber torturado bastante con qué ven en un ojo de un paciente hipertenso y ahora los deben seguir torturando en diagnóstico por imágenes. Es importante tenerlo presente, ¿sí? Preguntarle al paciente cómo está su visión, si ha notado algún cambio y tratar de detectar esos hallazgos típicos de los cruces arteriovenosos alterados, de los exudados, ¿sí? De ni hablar si hay edema de papila. Bien. Siguiendo con el algoritmo, tenemos que detectar algún trastorno electrofisiológico, por eso el electrocardiograma es importante. Tenemos que tratar de detectar si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. La hipertrofia del ventrículo izquierdo es un signo indirecto de un paciente que fue hipertenso toda la vida, que está evidentemente o nunca hizo tratamiento o si lo hizo estaba mal controlado o mal medicado, ¿sí? Por eso el ventrículo se viene contrayendo de una forma exagerada en el último tiempo y termina desarrollando esa hipertrofia, ¿sí? Que muchas veces deriva en una miocardiopatía hipertrófica. Completarlo, por supuesto, con un laboratorio, ¿sí? Un laboratorio que me permita detectar si hay una o no una falla en la función renal a partir de la creatinina, de la urea, del clearance de creatinina. Eh, el laboratorio, acuérdense además, me permite pedir enzimas cardíacas que se van a ver afectadas en los pacientes con cuadros de isquemia, y un sedimento urinario que también me puede dar información sobre el estado urológico, en realidad nefrológico de ese paciente. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí. ¿Dudas? Sí, profe. ¿No? Bueno, pasar la nariz. Dame un segundo. Bien. Siguiendo con el tratamiento, ¿sí? De estos pacientes, con el manejo en realidad de estos pacientes, también
va a ser fundamental dividirlos entre daño de órgano blanco y no daño de órgano blanco. Dentro del daño de órgano blanco, vamos a ver que tenemos drogas que son titulables, drogas que se administran en forma endovenosa, ¿sí? Que son potentes vasodilatadores, por ejemplo, el nitroprusiato de sodio, potente vasodilatador arterial, la nitroglicerina, potente vasodilatador venoso y arterial también, por supuesto. Y otras drogas como por ejemplo algún beta bloqueante, puede ser el labetalol, que también se puede infundir en forma titulable de manera endovenosa, la hidralazina, la fentolamina. Hay muchísimas drogas para el manejo de la hipertensión arterial en lo que tiene que ver con la emergencia. Es importante que entiendan que el descenso de esa tensión arterial con alguna de estas drogas titulables es bastante agresivo y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? En tanto que si yo tengo de repente un paciente que lo metemos dentro de ese grupo intermedio donde no tenemos claro si se trata de una emergencia hipertensiva o una urgencia hipertensiva, pero es un paciente que tiene factores de riesgo, en ese caso puedo usar algunas drogas como puede ser un ARA2, un IECA, un diurético, un bloqueante cálcico, ¿sí? Amlodipina, nalapril, losartán, y hidroclorotiazida, ¿sí? La idea siempre, en cualquiera de todos estos casos, la idea siempre, recuerden, es descender la tensión arterial de un 20 o un 30%. Que si yo, por ejemplo, en un caso de accidente cerebrovascular isquémico, desciendo la tensión arterial de ese paciente a niveles más altos que un 20 o un 30%, corro el riesgo de que esa área que está hipoperfundida, donde no está llegando el oxígeno, si yo desciendo bruscamente la resistencia vascular periférica al reducir la tensión arterial, esa área que ya estaba isquémica pueda extenderse, ¿sí? Y yo agravar aún más el cuadro clínico de ese señor o de esa señora. Entonces, siempre con muchísimo cuidado, lo que buscamos no es un número, ¿sí? Cuando tratamos una crisis hipertensiva, sino que lo que buscamos es descender progresiva y lentamente ese valor inicial de tensión arterial sistólica y de tensión arterial diastólica, en realidad la tensión arterial media de ese paciente. Distinto es si yo tengo una crisis hipertensiva que se produjo de forma aislada, por ejemplo, en un señor o una señora que yo a partir de la anamnesis puedo detectar que hubo algún problema en casa, que discutió con la hija, que discutió con la pareja, que tuvo un problema en el trabajo, ¿sí? En ese caso uno podría interferir, ¿sí? Podría digamos, sospechar que ese cuadro hipertensivo está más asociado a un estrés emocional. En ese caso, tenemos otras drogas, por ejemplo, las benzodiazepinas, que serían útiles para descender la tensión arterial de ese paciente. Y en ese caso, obviamente, no necesito que esa persona reciba un tratamiento con alguna droga titulable por vena, porque quizás intentando calmarlo, aflojar su ansiedad, ¿sí? Dejándolo en una sala, más calmado, con un vaso de agua, o acostado en una camilla, controlando la tensión arterial a la media hora para ver cómo es que respondió, ya el cuadro clínico mejora, ¿sí? Siempre, de todos modos, con la misma premisa, ¿sí? No busco que si el paciente llegó con 200, 120, yo no busco llevarlo a 140, 80 en la primera hora, ¿sí? Busco ir muy lentamente. ¿Bien? Profe, Sí, estos 20% que yo quiero bajar es de la tensión arterial media o de la... de la tensión arterial media. ok. La tensión arterial media. Eh, por supuesto, algo que no dijimos y que me puede ayudar al momento de la consulta es un estudio por imágenes, ¿sí? Una tomografía de encéfalo, una resonancia de encéfalo, si yo tengo la sospecha de que el paciente está teniendo una crisis hipertensiva asociada a un cuadro eh, isquémico neurológico, tiene que tener la valoración neurológica pertinente, la valoración del neurocirujano, en todo caso, ¿sí? Como para poder yo resolver el cuadro clínico de manera más precisa, digamos, de manera más efectiva. Siempre la imagen me va a ayudar, así como me ayuda el electro pensando en ver algún supradesnivel o un infradesnivel, dependiendo si es un infarto
transmural o no, ¿sí? Si simplemente es una ingesta inestable, así como me apoyo en el electrocardiograma para la sintomatología neurológica. Si bien el examen físico es bastante orientador, la imagen, ya sea la tomografía y en mejor medida la resonancia, también me va a ayudar a pensar si ese paciente tiene o no tiene daño de órgano blanco. Bien, y como digo siempre, muchas veces decimos que el tromboembolismo pulmonar, vieron que está esa famosa frase de si lo pienso, lo trato. Bueno, si, yo digo que esa frase de si lo pienso, lo trato es aplicable a cualquier patología, ¿sí? No es solamente para el tromboembolismo pulmonar. Por ejemplo, si yo tengo, lo llevo siempre a mi especialidad, si yo pienso que un paciente tiene una leucemia aguda, promielocítica, lo tengo que tratar, porque si no lo trato, se puede morir dentro de las primeras horas. Si yo tengo la presunción, como vimos en la era de Neumo, y lo vamos a volver a ver, de que un paciente está séptico, también lo tengo que tratar hasta ver si tengo o no tengo rescate. Si yo lo pensé, debería poner el antibiótico. Y acá es algo parecido. Si yo pienso que hay un daño de órgano blanco y no me queda claro, o que eso no es una urgencia hipertensiva, que se parece más a una emergencia hipertensiva, o que se parece a una crisis hipertensiva de riesgo intermedio, porque el señor es obeso, porque el señor es diabético, porque el señor es eh, un paciente que tiene dislipemia. Bueno, en ese caso no hagan de menos, ¿sí? Tampoco digo que le van a poner nitroprusato de sodio, nitroglicerina a todas las crisis hipertensivas que le lleguen el día de mañana a una guardia, pero sí que tengan en cuenta que la crisis hipertensiva es un cuadro que puede desencadenar, como les dije al principio de la clase, en una patología más severa. ¿Bien? ¿Dudas? Doc, la única que se baja de a 20 milímetros de mercurio es la que tiene órgano blanco o no? No, siempre que yo tengo una crisis hipertensiva tengo que ser muy cuidadoso a la hora de descender la tensión arterial. Por eso les decía, aún siendo una urgencia hipertensiva, tengo que respetar ese rango de 20 a 30% es lo que dice una guía. Lo que se hace en la práctica muchas veces incluso hasta es menos, ¿sí? Es buscar de un 10 a un 20% en el inicio del cuadro. Bueno, gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Tienen alguna duda? Es, es una pregunta muy típica de un examen oral, urgencia y emergencia hipertensiva, que pueden terminar hablando de la hipertensión arterial crónica o al revés, y es una pregunta que siempre aparece en los exámenes escritos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál es el manejo? ¿Cuál es el abordaje diagnóstico? ¿Sí? Sean ordenados. Eh, y bueno, ¿cuál es la diferencia terapéutica? Que es realmente muy clara. Una se va a resolver con drogas titulables, la otra hasta incluso se puede resolver simplemente desde la palabra, ¿sí? Porque el paciente puede presentar un cuadro de estrés emocional y punto, eh, y va por ahí. Bueno, si no tienen ninguna duda, los libero. Eh, Cualquier cosa me escriben y Doc, liberamos las dudas. Doc, Sí, una sí, consulta que no tiene que ver con esto de la clase. Yo me había ofrecido para dar una charla de RCP en el Hospital sí, Roca y no sé si le había llegado el... O sea, fui preguntando a uno a otro y llegué que le tenía que pedir autorización a usted para que lo sí. piense o lo... Estamos viendo, yo ya lo hablé, pero estamos viendo a ver en qué momento de la cursada de cardio lo podemos hacer. Bueno, perfecto. Yo te Gracias. aviso. Dale. Gracias. Muy amable. Saludos. Chao, chao.